¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con comandos en Linux para creación de carpetas, navegar en el sistema de archivos y prácticamente aprender a utilizar el sistema operativo Linux desde la interfaz de línea de comandos. Para eso vamos a encender nuestra máquina virtual. En dado caso de que no tengamos una computadora con tantos requerimientos, les voy a recomendar una página en la cual van a poder practicar esos comandos. En mi caso, pues yo ya tenía instalado lo que es el sistema operativo Linux y pues lo que hago es abrir la máquina virtual y ejecutar el sistema operativo. Pero igual pueden trabajar desde la interfaz web que nos permite meter comandos sin necesidad de tener instalado Linux. Siguiente página. La página que yo estoy utilizando o que les recomiendo se llama eh, JS Linux, que se las voy a poner en las referencias del aula virtual en las ligas de interés. Pero por si quieren analizar el link, sería este que está acá, para que le pongan una pausa al video y copien esta liga que nos va a permitir entrar a la interfaz de línea de comandos en línea. ¿Sí? Como se dan cuenta ustedes, está cargando el sistema operativo, esta ventana negra, y aquí ya me dio la bienvenida. Los mismos comandos que yo maneje en el sistema operativo que tengo instalado en máquina virtual me va a permitir ejecutarlos en la interfaz de línea de comandos del navegador web. ¿Sale? Entonces vámonos a la máquina virtual que ya nos cargó y aquí yo ya tengo instalado Linux. Para que yo pueda tener acceso a la misma interfaz de terminal, puedo escribir aquí terminal, ¿sí? Y yo aquí tengo mi terminal. Esta terminal que yo ejecuto aquí, vamos a ampliar un poquito. Y uno más. Esta terminal que yo tengo aquí en color blanco es la misma que yo voy a utilizar aquí en la página web, la que me va a servir para probar mis comandos. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo igual un usuario que es el usuario Ricardo, que está en la máquina Ricardo-VirtualBox, así se llama la máquina. Y en la página web tenemos a el usuario root, que es el superusuario, y el nombre de la máquina, que es localhost. ¿Sale? Entonces nos vamos a ver las listas de comandos y en el primer comando que vamos a ver, que les recomiendo, se llama cd. ¿Sí? Este comando cd, dice nombre del directorio, me permite cambiar de directorio, es decir, abrir o cerrar un directorio. ¿Cómo podemos probar eso? Bueno, para eso también tenemos que hacer uso del comando ls, que lo que hace es listar los ficheros de un directorio. Entonces uno me sirve para abrir, que es el cd, me sirve para abrir o cerrar un directorio, y ls que me va a servir para mostrar los archivos que tiene ese directorio. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo el usuario root, el usuario Ricardo y la máquina que estoy ahí. Si yo le doy un ls, me va a decir qué archivos contiene o qué carpetas contiene esa ruta donde estoy. En este momento no conozco la ruta, pero si yo le doy ls, me hace una lista de las carpetas y los archivos que contiene la carpeta donde estoy. Ahora, vamos a ver en el navegador. Si utilizo el comando ls, automáticamente lo ejecuto y me dice que tengo dos archivos. Uno que se llama binge.py y uno que se llama hello.c. ¿Sale? Entonces ya probamos el primer prácticamente comando, que es ls, que lo que hace es lista el contenido de los directorios. Ahora, vamos a ver el comando cd, que nos permite abrir o cerrar un directorio. ¿Sí?
Pero también es importante visualizar un comando que se llama pwd, porque me va a decir en qué directorio estoy actualmente. Entonces nos vamos a Linux y yo quiero saber en qué directorio estoy. Estoy en pwd y me va a decir la ruta de los directorios, del directorio en el que estoy. Si se dan cuenta, en la clase anterior comentábamos que el sistema de archivos de Linux inicia con la carpeta raíz, que sería la primera carpeta que se representa con una diagonal. La segunda carpeta en la que estoy es Home, y dentro de Home hay una carpeta que se llama Ricardo. ¿Sale? La ruta completa es diagonal Home, diagonal Ricardo, y la puedo visualizar con pwd. Me voy igual a la página web y le pongo pwd, y ahí me va a decir que yo estoy dentro de la carpeta raíz, dentro de la carpeta root. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aplico el comando cd espacio punto punto? El comando cd punto punto me sirve para salirme de una carpeta. Es decir, que yo estaba en la carpeta root. Si yo le doy cd punto punto, regreso a la carpeta raíz. Si ahora listo lo que tiene esa carpeta, utilizo el comando ls. Y si se dan cuenta, la carpeta raíz tiene la carpeta de bin, dev, home, lib64, media, opt, root, sbin y muchas otras carpetas más. ¿Sale? Nos vamos a comprobar ahora en la máquina virtual. Le voy a dar, por ejemplo, cd punto punto y voy a salir de la carpeta Ricardo. En esta parte ya estoy dentro de la carpeta home. Si yo le doy cd espacio punto punto, ahora salgo de la carpeta home y estoy en carpeta raíz. Si yo doy un ls, me va a indicar qué carpetas y archivos contiene la carpeta raíz, que son similares a los que manejamos en la página web. ¿Sale? Entonces, ya vimos cómo salir de un directorio. Es cd espacio punto punto. ¿Sí? Si yo doy cd, automáticamente me abre una carpeta en la que estoy. Perdón, una carpeta en la que estoy. No, no es cierto, estamos mal. Tenemos que dar sale. Supongamos que ahora yo quiero abrir una carpeta y estoy en la carpeta raíz. ¿Sí? Supongamos que yo estoy en la carpeta raíz. Aquí estoy en la carpeta raíz y al dar un ls tengo todos estos elementos. Ahora, en mi Linux igual estoy en la carpeta raíz y si yo le doy un ls me va a mostrar todos estos elementos. ¿Cómo le hago para abrir una carpeta? Bueno, ejemplo, yo quiero entrar a home, utilizo el comando cd, pero ahora ya no pongo punto punto porque cd espacio punto punto es para salir. Ahora voy a poner cd espacio y el nombre de la carpeta a la que yo quiero entrar. Ejemplo, voy a entrar a la carpeta home. ¿Sí? Si yo doy un ls dentro de la carpeta home, tengo una carpeta que se llama Ricardo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo en el navegador. Si yo le doy, si yo tengo un ls, ya tengo todas las carpetas, igual voy a entrar a la carpeta home, cd espacio home. Y automáticamente cuando yo doy ls me va a mostrar que en este caso mi carpeta home no tiene nada. ¿Sí? Lo que quiero que se entienda es que yo puedo entrar a una carpeta, abrir una carpeta con el comando cd ejemplo Ricardo. Entro a la carpeta Ricardo. ¿Sí? Y cuando yo doy ls me muestra lo que tiene esa carpeta Ricardo. Cuando yo utilizo pwd me muestra toda la ruta donde me encuentro. Chequen, si yo salgo con cd punto punto cierro la carpeta Ricardo, cd espacio punto punto cierro la carpeta home y cd y me quedo en raíz y yo ahora voy a utilizar el pwd, le doy enter y automáticamente me dice que yo me encuentro en la carpeta raíz. Así de increíble es el sistema de archivos de Linux. Todo está dentro de la carpeta raíz y de ahí tenemos carpetas y dentro de esas carpetas otras subcarpetas, tal como lo vimos en la clase anterior. Y lo mismo aplica en este navegador. ¿Sí? Entonces ya vimos prácticamente tres comandos. El comando pwd que visualiza el directorio actual, el comando ls que lista el contenido de un directorio y el comando cd
que abre un directorio con cd espacio nombre del directorio, o puede cerrarlo con cd espacio punto punto. ¿Sí? Ahora, es muy importante que ya sabemos abrir un directorio y cerrar un directorio y también ver los ficheros. Pero ahora, ¿cómo puedo crear un directorio? Bueno, para crear un directorio yo utilizo el comando mkdir y nombre del directorio. Con este comando yo le voy a indicar al sistema, créame un directorio y asígnale un nombre. Entonces vámonos a nuestro Linux y yo estoy en la carpeta, voy a entrar a la carpeta diagonal home, diagonal Ricardo, y ahí voy a dar un ls para ver qué carpetas tengo. Tengo descargas, documentos, escritorios, imágenes, música, plantillas, público y video. Y voy a crear un nuevo directorio. Decíamos que el comando es mkdir y le vamos a poner el nombre del directorio, que en este caso le vamos a colocar memes. ¿Sí? Y ya creé un directorio que se llama memes. Entonces al darle yo ls, automáticamente aquí ya aparece el nuevo directorio que creé. Lo mismo puedo hacer aquí en la consola. Si se dan cuenta, en ls no tengo ningún directorio y ningún archivo. Sin en cambio voy a utilizar el comando mkdir y un nombre del directorio que le voy a poner Ricardo. Ahora ya tengo, si doy un ls, ya tengo un directorio Ricardo. Yo entro al directorio Ricardo. ¿Y qué tiene el directorio Ricardo? No tiene nada. Entonces voy a crear con mkdir un directorio que se llame imágenes. Voy a crear un directorio que se llame videos. Voy a crear un directorio que se llame documentos. Voy a crear un directorio que se llame que me falta, imágenes, videos, documentos, descargas, ejemplo. ¿Sí? Ahora yo le voy a dar ls y ya tengo 1, 2, 3, 4 directorios que creé. Si yo le doy el pwd, me va a decir que estoy en la ruta diagonal home, diagonal Ricardo. Y es lo mismo que yo tengo prácticamente en esta parte. ¿Sí? Ahora, si yo ya tengo mi interfaz muy saturada porque ya utilicé varios comandos y ya no quiero ver tanto texto, existe un comando para limpiar la pantalla, igual aquí. Entonces, aquí el comando para limpiar la pantalla se llama clear, ¿sí? Y se utiliza únicamente solo, así como tal cual suena, clear, borra toda la pantalla. Entonces vamos a crear, vamos a buscar cómo funciona, es clear, y automáticamente borró todo el contenido. Nuevamente aquí también le vamos a dar clear y automáticamente borra todo el contenido. Sin embargo, conservo la ruta del directorio donde estaba. Seguimos con los comandos. Ya vimos cómo listar los archivos de un directorio o cómo mostrar los archivos de un directorio, cómo abrir un directorio, cómo cerrar un directorio y cómo crear un directorio. ¿Sí? Entonces, al parecer vamos bien hasta acá. Ahora lo que vamos a hacer es probar otros comandos que son muy sencillos de utilizar y nos pueden dar información del sistema. Puedo utilizar el comando ifconfig-a y este me va a dar información de las propiedades de la red, como es dirección IP, MAC, y algunos otros parámetros que generalmente nos interesa conocer en ocasiones por la parte de la configuración. Entonces vamos a ver en qué consiste el comando ifconfig espacio-a. Bueno, me voy acá a Linux y le voy a dar ifconfig espacio-a. Y como pueden ver aquí me dice que yo tengo una tarjeta de red que se llama MPOS 3, que es de tipo Ethernet, ¿sí? Y su dirección MAC es la siguiente. Su dirección IP es la de esta aquí. Su máscara de su red, su gateway es o su, ¿sí? Su broadcast, perdón. Y aquí está su máscara de subred. Y otros parámetros que me indican que tienen que ver con la tarjeta de red, con la NIC. Lo mismo podemos aplicar el mismo comando en el navegador web. ifconfig-a. ¿Sale? Y automáticamente el sistema va a buscar que en ese servidor
tiene esta IP, miren, 10.5.22.102 y también me da una dirección de broadcast y una dirección, una máscara de subred, así como la dirección MAC de esta tarjeta de red o de esta NIC. Entonces, este comando lo que hace es mostrar información de las propiedades de la red. Entonces, cuando ya te digan, oye, ¿qué IP tienes? Y estás en Linux, pues ya sabes que vas a utilizar el comando ifconfig espacio -a. Después tenemos otro comando que es muy importante, el cual se llama cal. ¿Sí? El comando cal lo que hace es darte o mostrarte un calendario. Entonces, si yo le coloco cal, me va a mostrar el calendario del mes actual en el que estoy trabajando o el mes actual de mi computadora. ¿Sale? Vamos a ver si funciona en el navegador web. Y igualmente me muestra un calendario con la fecha actual. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Otro comando que vamos a utilizar es el comando date. ¿Sí? El comando date, pues como su nombre lo indica, muestra la fecha y la hora actual del sistema. Aquí nos dice que es día junio 18. ¿Sí? Y vamos a ver ahora qué nos indica en la interfaz web. Date y nos da lo mismo, el mismo parámetro, para que vean que sí funciona. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo sacar la fecha actual y cómo sacar la fecha y la hora actual. Acuérdense, calc muestra el calendario del mes actual y obviamente nos aparece remarcado el día en el que estamos. Y date lo que hace es mostrar la fecha y la hora del sistema. ¿Sí? Posteriormente tenemos otros comandos, como por ejemplo el famoso comando init6 que permite reiniciar la computadora, el init0 que permite apagar la computadora. ¿Sale? Entonces vamos a probar esos comandos. Si yo quiero reiniciar mi computadora, escribo init6 y automáticamente mi computadora se reinicia. Lo podemos ver en la máquina virtual cómo se reinició y empieza a cargar el sistema. Ahora, vamos a ver si funciona lo mismo para nuestro navegador web. Init6. Damos Enter y automáticamente ahí se empieza a reiniciar nuestro sistema igual. Y de hecho ya nos dio la bienvenida porque este lo hace de forma más rápida. ¿Sale? ¿Por qué creen que sea más rápido? Bueno, porque en la máquina virtual está cargando gráficos y en la máquina y en el navegador únicamente está cargando la consola, que es una de las ventajas de Linux. Tú puedes configurar un servidor o un servicio Linux con pura consola. Entonces, esto te ahorra muchísimos recursos como memoria, como disco duro y puedes reutilizar equipos completamente viejitos para ejecutar las versiones más actuales de Linux en modo consola. ¿Sale? Pero pues también tenemos, gracias a Dios, la interfaz gráfica, que todo lo que haces en consola, casi todo, está representado en la interfaz gráfica. Entonces vamos a ver la terminal o consola y ya se reinició nuestra máquina. Si se dan cuenta, ya prendió. Lo mismo pasa con init0, permite apagar el sistema. En su momento, cuando ustedes puedan probar estos comandos, van a verificar que realmente init0 apaga el equipo de cómputo. Entonces ya estamos en la siguiente consola. Entonces, recapitulando un poco, ya vimos el comando ls, el comando cd que abre un directorio y cd espacio punto punto que lo cierra. ¿Sí? Ya también vimos cómo crear un directorio con mkdir y el nombre del directorio. Ya vimos también cómo reiniciar la computadora, cómo apagar la computadora con init0. Ya vimos también cómo conocer la ruta del directorio actual donde estamos con pwd. Ya vimos también el comando date, que lo que hace es darnos la fecha y la hora actual. El comando cal, que nos muestra el calendario. Clear, que nos permite limpiar la pantalla. ¿Sí? También tenemos el comando
ifconfig, que nos da la dirección MAC o la dirección IP del sistema. Y ahora vamos con otros comandos. Bueno, ya vi cómo crear un directorio. Ahora yo quiero eliminar un directorio. ¿Cómo lo hago? Bueno, con el comando rm-r y el nombre del directorio. Y para eliminar un archivo basta con rm y el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, generalmente cuando el directorio no tiene archivos dentro, con rm y el nombre del directorio se borra, pero cuando el directorio tiene archivos no me va a permitir eliminarlo, así que tengo que utilizar rm espacio -r y el nombre del directorio. Vamos a ver entonces. Voy a ver en qué ruta estoy, pwd, y estoy en Ricardo. Y si ustedes se daban cuenta, hace rato yo creé un directorio que se llama memes, ¿sí? Ahora voy a eliminar ese directorio. Y habíamos dicho que es rm dir -r y el nombre del directorio. En este caso es memes. Le doy enter y me dice que la opción está incorrecta, ¿sí? Entonces vamos a verificar el manual y nos dice que es rm dir y el nombre del directorio, ¿sale? Entonces vamos a colocarlo así normal, rmdir y la palabra memes, y automáticamente ya aceptó el comando. Ahora le doy un ls para listar y efectivamente el archivo o directorio desapareció de mi lista de directorios que tengo en esa carpeta. Vamos a ver si funciona aquí. Supongo que aquí ya se eliminó el directorio que creé porque es en línea. Entonces me voy a home y voy a crear un directorio mkdir Ricardo. A ver, vamos a ver, dice que sí existe. Sí existe, no lo borró. Es de Ricardo. Y que tiene, sí existen mis directorios. Bueno, vamos a ver, voy a crear otro directorio mkdir y le voy a poner prueba, ¿sale? Ahora le voy a dar un ls y voy a eliminar el directorio prueba con rm prueba. Y me dice que ese directorio, que es un directorio, entonces le voy a poner rm-r prueba, ¿sale? Si se dan cuenta, yo utilicé rmdir para eliminar un directorio, pero también puedo utilizar rm espacio -r para eliminar un directorio. Si yo quiero eliminar un archivo, es rm, no es necesario que lleve el -r y elimino un archivo. Pero pues ahorita no tengo ningún archivo. Ahora vamos a crear un comando que nos sirve para crear archivos, el cual no está aquí, pero lo vamos a ver. Existe un comando que se llama touch, ¿sí? Que me permite crear un archivo de cualquier tipo. Ejemplo, voy a crear un archivo con que se llame imágenes o investigación.doc, que es la extensión de Word. Ya creé un archivo, ahora voy a crear otro archivo que se llame touch cuentas.xls. Voy a crear otro archivo con el comando touch que se llame foto.jpg. Obviamente estos archivos no tienen nada, están en blanco. Voy a crear otro archivo que se llame touch, que se llame diapositivas.ppt. ¿Sale? Entonces ya creé 1, 2, 3, 4 archivos dentro de la carpeta. ¿Dentro de qué ruta? pwd. Dentro de Ricardo. Entonces yo le doy ls. Y dentro de Ricardo yo ya tengo cuentas xls, diapositivas.ppt, investigación.doc y foto.jpg. Lo mismo voy a hacer de este lado, ¿sí? Entonces dentro de Ricardo voy a crear con el comando touch un archivo que se llame investigar.txt. Y ya me tiene que crear el archivo, va a tardar un poco. Igual touch, y que le voy a poner operaciones.xls. Voy a crear otro archivo
que se llame logo.jpg. Y por último voy a crear un archivo que se llame touch presentación o sí, mejor vamos a crear uno de tipo doc. Vamos a poner url.doc y ahora le doy un ls para ver si se crearon y efectivamente están creados mis archivos. ¿Sale? Entonces, el comando touch, espacio y el nombre del archivo me permite crear un archivo. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo visualizar mis directorios y mis archivos. Ahora, hay un comando para verificar más a detalle si son archivos o son directorios. Entonces, el comando ls espacio -l me permite verificar si son directorios o archivos. Cuando la D se encuentra al principio quiere decir que son directorios y cuando tienen un guión quiere decir que son archivos. ¿Sí? Si aplicamos este comando acá, igual nos va a aparecer lo mismo, ls espacio -l y automáticamente empieza a pensar y me muestra aquí, miren, los directorios con una D y los archivos con un guión. Lo demás son permisos que vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos que también podemos listar en forma de detalles y con el comando, y ya vimos que podemos crear documentos o archivos con el comando touch. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eliminar un archivo de estos que creé, por ejemplo, voy a eliminar la foto.jpg, utilizo rm, no es necesario usar la r porque no es directorio, entonces rm y el nombre del archivo que sería foto.jpg y automáticamente al dar un ls nuevamente -l o un ls normal, simplemente el archivo foto.jpg ya no existe. Lo mismo pasa en el navegador o en la página que tenemos acá. ¿Sí? Para los que no pudieron instalar Linux, pueden entrar a esta página y probar esos comandos. Entonces le voy a poner rm espacio y aquí voy a eliminar el que se llama url.doc. ¿Sí? Automáticamente cuando yo listo ya no tengo el archivo url.doc. Entonces ya vimos cómo crear archivo y cómo eliminar archivo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear unos archivos dentro de la carpeta de imágenes? Bueno, tengo que abrirla. Decíamos que el comando cd es para abrir un archivo. Cd y el nombre de la carpeta, que en este caso sería imágenes o imágenes. ¿Sale? Entonces ya estoy dentro de imágenes. Voy a hacer lo mismo acá. Cd imágenes. Y no tiene nada. Si listamos no tiene nada, voy a crear archivos de imagen. Touch 1.jpg. Me equivoqué, es touch, le puse touch 1.jpg y ahora tenemos touch 2.jpg, touch 3.jpg. Perdón, le puse con número 3. ¿Sale? Entonces tengo prácticamente 3 archivos. ¿Puedo crear con otra extensión? Sí se puede. Touch 1.png y ya creé 4 archivos. Entonces si yo listo en la carpeta de imágenes yo tengo 1, 2, 3, 4 archivos. Lo mismo puedo hacer acá. Touch 1.jpg, touch 2.jpg. Vamos a crear dos PNGs. Touch 3.png, touch 4.png y touch 5. Vamos a poner mp4. ¿Sale? Entonces cuando yo listo, dentro de la carpeta de imágenes yo ya tengo mis archivos que creé.
Entonces con el comando touch creamos archivos, con el comando rm borramos archivos, con el comando rm espacio -r borramos un directorio con todo su contenido. Y si queremos borrar solo un directorio es rmdir y el nombre del directorio y lo borramos. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo borrar un directorio, ¿sí? Y ya vimos cómo crear un archivo, que no está el comando acá, pero pues obviamente se utiliza. Entonces aquí tenemos también un comando que se llama hostname, que lo que hace es devolver el nombre de la computadora, que no es necesario verlo porque pues ya nos define el nombre de la computadora a la terminal. Por ejemplo, aquí mi computadora se llama Ricardo-VirtualBox. Si yo le pongo hostname, me va a decir, ah no, pues se llama Ricardo VirtualBox. No he probado en el navegador, a ver, hostname, y se llama localhost, ¿sale? Entonces prácticamente pues ya sale sobrando un poquito ese comando. Ahora vamos a ver otro comando muy importante, ¿sí? Que es el comando que me permite copiar un archivo de una carpeta a otra, y es el comando cp. No se confundan con el comando cd. Acuérdense, cd es para abrir o cerrar un archivo, cp va a ser para copiar un archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué imágenes tengo acá. Tengo imagen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En PNG, en JPG y en MP4. ¿Sí? Entonces, si yo quiero copiar un archivo de esta carpeta, tengo que conocer la ruta a donde yo lo quiero copiar. Imaginemos que de imágenes lo quiero copiar a documentos, ¿sí? Obviamente yo estoy en imágenes. Para copiarlo a documentos tengo que hacer lo siguiente. Le tengo que dar cp, el nombre del archivo que voy a copiar, ejemplo 1.jpg, y ahora la ruta de documentos, que según el pwd que habíamos dado para conocer la ruta, está dentro de diagonal home, diagonal Ricardo, diagonal documentos. ¿Sí? Entonces ya me dice, copia el archivo 1.jpg que está en esta carpeta donde estoy y pégalo en home, diagonal Ricardo, diagonal documentos. Entonces le doy enter y automáticamente ya copié el archivo 1.jpg. Entonces, si yo me voy a documentos, puedo verificar que sí existe. ¿Cómo puedo irme a documentos? Bueno, puedo ir cerrando con cd espacio punto punto y luego listo, ls-l, y ahí está documentos. O puedo hacerlo directamente de la siguiente forma: cd diagonal home, que es un enlace largo, diagonal Ricardo, diagonal documentos. Entonces yo ya entré a documentos de volada, ya ven, rapidísimo. Y le doy un ls y ya tengo ahí copiado un archivo que se llama 1.jpg. Ahora yo quiero copiar el archivo doc al escritorio, ¿sí? Entonces voy a abrir la carpeta archivo doc, cd archivo doc. Cuando son azules son carpetas, cuando son archivos nos muestra en negro o en rosa. Entonces chequen, en archivos doc yo tengo uno que se llama trabajo.doc. Nuevamente voy a hacer el comando para copiar, pero ahora lo voy a copiar al escritorio. Entonces le voy a usar cp, nombre del archivo que se llama trabajo.doc, y lo voy a copiar a diagonal home, diagonal Ricardo, diagonal escritorio, y le voy a dar enter y automáticamente en el escritorio ya debo tener una carpeta o un archivo con el nombre trabajo.doc.
¿Cómo lo puedo ver? cd diagonal home diagonal Ricardo diagonal escritorio, enter, y le doy un ls y automáticamente ahí está mi documento. Vamos a hacer el mismo proceso para el web para ver si funciona, ¿sí? Entonces, ya que creamos los archivos en ls en imágenes, quiero copiar ahora esas imágenes a documentos. Bueno, voy a copiar la imagen 1.jpg. Entonces es cp 1.jpg. La voy a copiar a diagonal home, diagonal Ricardo, diagonal documentos. Enter. Está haciendo el proceso de copiar. Ahora voy a copiar la imagen 2.jpg igual a al mismo lugar. Home, Ricardo, documentos. ¿Sí? Ya copié los dos y ahora voy a copiar me voy a ir a verificar si realmente ya están los archivos. Entonces voy a abrir cd, diagonal, home, diagonal, Ricardo, diagonal, no, enter ya nada más. Entonces ya abrí la carpeta, ya estoy dentro de la carpeta Ricardo y aquí me lo indica, mira. ¿Sí? Entonces como listo, con ls, espacio, guión l o ls solo, y automáticamente me dice que dentro de Ricardo, no, faltó abrir documentos, cd, documentos, ls ahora sí, y ya tengo la imagen 1 y la imagen 2. Ahora, ¿qué pasa si yo me salgo de este directorio con cd punto punto y listo? Tengo unos archivos que se llaman investigar.txt y operaciones xls y lo quiero copiar a la carpeta documentos. Puedo darle cp espacio investigar, ¿sale? Y como ya tengo aquí al alcance, estoy dentro de la carpeta Ricardo y aquí al alcance está documentos, basta con decirle que me lo copie a documentos sin dar toda la ruta. Pero para mayor seguridad podemos poner toda la ruta. Lo voy a hacer así. Entonces, investigar, ya lo copié a documentos. Ahora voy a copiar el que dice operaciones, cp operaciones, pero lo voy a hacer del otro método, que es lo mismo, diagonal home, diagonal Ricardo, diagonal documentos, y ya lo tengo. Ahora abro documentos y ls espacio guión l y ya tengo ahora los dos archivos de investigación y las dos imágenes, ¿sí? Entonces espero que se haya entendido cómo copiar un archivo. Para copiarlo obviamente tengo que estar dentro de la carpeta, usar el comando cp, el nombre del archivo y la ruta de destino donde voy a copiar ese archivo, ¿vale? Entonces ya vimos cómo funciona el comando cp, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona el comando mv, que lo que hace es mueve los archivos, no los copia. Mueve los archivos y es prácticamente casi lo mismo que el comando cp. mv, nombre del archivo, o puedes poner la ruta del archivo y la ruta de destino, ¿sí? Entonces vamos con eso, vamos a verificar, vamos a analizar. Entonces vamos a ver, tengo que en el escritorio tengo un documento que se llama trabajo.doc. Vamos a verlo, vamos a mover a documentos. Entonces mv, nombre del archivo que es trabajo.doc, quiero que me lo mueva a diagonal home, diagonal Ricardo, diagonal documentos, y ya lo movió, ¿vale? Si yo le doy ls, ya escritorio ya no tiene nada, ya tengo que entrar cd espacio punto punto cd documentos y ahí ya debe estar mi archivo que se llama trabajo.doc, y ahí está efectivamente, ¿sí? Entonces el comando mv funciona casi como el comando cp, solo que en lugar de hacer una copia lo mueve de lugar. Vamos a intentarlo aquí nuevamente, ¿sí? Vamos a ver que tenemos en documentos, vamos a salirnos de documentos y vamos a hacerlo acá, ¿sí? Entonces vamos a copiar
vamos a ver si nos permite copiar los tres archivos juntos y mover dos archivos juntos y moverlos. Ejemplo, investigar.txt y operaciones.xml. Entonces es mv investigar.txt y vamos a ponerle también aquí operaciones.xls y que lo mande a home, diagonal Ricardo, diagonal documentos. ¿Vale? Entonces yo copié voy a mover dos archivos de la carpeta Ricardo a documentos. Le voy a dar enter y aparentemente aceptó el comando, le doy ls y ya no los tengo. ¿Dónde están? Pues vamos a abrir documentos para verificar si están. ls espacio guión l y ahí están mis dos archivos que moví. Entonces es muy sencillo entender todos estos comandos, ¿sí? Para recapitular, ya vimos cómo funciona el comando ls, lista los archivos. Cuando le ponemos una L, nos da las propiedades y atributos de esos archivos, y también le podemos poner una LA para listar ficheros incluidos, incluso los ocultos, ¿sí? Eso suena interesante porque luego hay archivos ocultos que no conocemos. Ejemplo, cd raíz, y le doy un ls para ver que tienen raíz y me muestra unos archivos. Pero si yo le doy ls espacio -la, me va a mostrar incluso archivos que ni siquiera podemos visualizar, como ese de punto, dos puntos, el de y otros archivos ocultos que son como importantes, ¿no? Entonces ese no lo habíamos checado. Tenemos cd, nombre del directorio, cd, recapitulamos, cd espacio nombre del directorio, abre un directorio. Para cerrar ese directorio es cd espacio punto. Después el comando touch, que no viene en esta lista, pero nos permite crear archivos. Después tenemos el comando mv, que mueve y renombra un fichero. Es decir, si quieres mover un documento y le quieres cambiar el nombre, lo puedes hacer. mv, nombre del archivo, le pones la ruta y al final le pones el nuevo nombre. Es lo mismo. rm, que deseamos que elimina un archivo, y rm espacio -r para eliminar un directorio. cp, que también ya vimos que sirve para copiar un archivo hacia una ruta diferente. mkdir, que es el que nos permite crear directorios, y también vimos el comando rmdir para eliminar un directorio. Estos comandos los vamos a dejar pendientes, los que son chmod, chown y chgrub, para la siguiente sesión. El comando mount tiene que ver también con... Es que anteriormente en las versiones de Linux anteriores, cuando tú conectabas una memoria USB no te la reconocía. En la actualidad ya te las reconoce, pero antes tenías que montar ya sea la unidad de floppy, la unidad de CD-ROM o la unidad de USB. No creo que sea tan necesario utilizarlos, pero vamos a ver si los utilizamos. El comando hostname, que lo que hace es devolver el nombre de la computadora. fsck, que escanea un disco duro, es como el chk disk de Windows, es lo mismo. Después el init 0, que decíamos que apaga la máquina, el init 6, que reinicia la máquina, y también vamos a ver los comandos de compresión y de descompresión como unzip, tar, que esos de momento ahorita no, sería para la siguiente clase. Top, que lo que hace es una lista de procesos del sistema, es decir, te indica qué aplicaciones están corriendo. Ejemplo, aquí voy a poner top y vamos a ver si nos da la lista de procesos del sistema. Y ahí están, miren, todos los procesos del sistema que se están ejecutando, el uso del CPU, el uso de memoria, del buffer, bueno, prácticamente son estadísticas. Después tenemos el comando find, que es un comando que encuentra un fichero a partir de un patrón, lo vamos a ver más adelante. pwd, que lo que hace es visualiza la ruta del directorio actual, que ya lo expliquemos. Date, que da la fecha y la hora. Cal, que muestra el calendario prácticamente. Clear, que borra la pantalla. Vamos a nuevamente utilizarlo porque creo que ya tengo muchos números. Y aquí, por ejemplo, si quieres que ya no muestre el proceso, es control Z y luego clear y automáticamente te sales. ¿Sale? Entonces
ya tenemos el comando clear, ya tenemos el comando wow que vamos a ver más adelante en forma de los usuarios conectados. Por ejemplo, aquí sabemos que las máquinas luego son multiusuarios, multisesión, y ya podemos entrar con acceso remoto. Con el comando wow me muestra cuántos usuarios están conectados actualmente al sistema, ¿sí? En este caso no me lo muestro acá porque creo que solo está un usuario, pero me los muestra en forma de lista. Por ejemplo, aquí me dice que Ricardo está utilizando el sistema. Si yo tuviera más usuarios registrados, les podrían entrar, pues podrían entrar varios usuarios al mismo tiempo a administrar Linux. Después el comando su, que sirve para cambiar de usuario. Si yo estoy por ejemplo con el usuario Ricardo y quiero iniciar sesión con otro usuario, utilizaría su, pero eso igual lo vamos a utilizar en la siguiente clase, en la siguiente sesión. Después tenemos el comando setup, que ese por lo general se utiliza para configurar una interfaz gráfica. Start X, que se utiliza cuando un sistema operativo es en modo texto, como por ejemplo y le das Start X, te carga la interfaz gráfica del sistema. Aquí no lo va a cargar porque es un simulador de página web, entonces no creo que te cargue los elementos gráficos, pero más o menos hace la función. Miren cómo está empezando a cargar acá, ¿sí? Ya nos marcó error. Sin embargo, aquí sí lo tiene que hacer. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ese comando. Entonces prácticamente esos serían los comandos que estaríamos trabajando o que ya vimos. Tenemos por ejemplo el ifconfig para la información de la IP, y aquí tenemos el control alt F2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no quiero utilizar la interfaz gráfica de mi Linux, yo puedo trabajar completamente en línea de comandos con este comando. Al fin ya sé cómo regresar a la interfaz gráfica con Start X. Entonces le doy control alt F2 y salgo y me pongo en modo terminal, por ejemplo. Control alt F2 y ya estoy en modo terminal, ¿sí? Obviamente me va a pedir el usuario, ¿sí? Y me va a pedir la contraseña. Si no me la hace, pues obviamente no me va a dejar entrar. Entonces pues prácticamente es complicado. Creo que control alt F7 te regresa a la interfaz de usuario. Y por último vamos a ver el comando que dejamos pendiente, que es el init 0 para apagar la máquina. Entonces le vamos a dar init 0 y se empieza a apagar mi máquina. Mi máquina virtual. Ya puedo cerrar esto y en esta parte miren, no ha terminado de cargar. Le doy control Z para cancelar el proceso y le doy init 0 para apagar y ya se va a apagar mi computadora, ¿sí? Obviamente aquí es un simulador, entonces pues no pasa gran cosa. Estos serían los comandos que estarían practicando esta semana. Cualquier información estamos para servirles.